En el siguiente tema se van a tratar los circuitos secuenciales siguiendo el siguiente índice. Primeramente veremos las características de los circuitos secuenciales, los biestables y su definición, clasificación de los biestables, biestables asíncronos y síncronos, la señal de reloj, biestable RS realizado con puertas NOR, biestables asíncronos, tabla de verdad, biestables síncronos, simbología y tabla de verdad, y por último hablaremos sobre los cronogramas. Los circuitos secuenciales, al igual que los combinacionales, están realizados con puertas lógicas. Si vemos el diagrama de bloques de un circuito secuencial, es idéntico, en principio, a un circuito combinacional que presenta una serie de entradas y presenta también una serie de líneas de salida. Sin embargo, en los circuitos secuenciales, una combinación de entradas puede dar lugar a varias combinaciones distintas de salida. Esto no ocurría en los circuitos combinacionales, donde una determinada entrada solamente podía producir una determinada salida. Ahora, sin embargo, no es así. Una determinada entrada puede producir dos o más combinaciones distintas en la salida. El estado de su salida no depende exclusivamente del estado de sus entradas, sino también del valor que presente en su salida. Es decir, la salida que presente un circuito combinacional depende de la propia salida y también de las entradas que estamos introduciendo. Otra característica fundamental de estos circuitos es que tienen capacidad para recordar o memorizar los valores presentes en las entradas, almacenándolas en unas variables denominadas de estado interno. Estas determinadas entradas pueden ser memorizadas en ese tipo de variables o registros que se denominan de estado interno. Como consecuencia de esto, decimos que efectivamente estos circuitos tienen la capacidad de memorizar esos valores. Y como conclusión, podemos decir que esta capacidad de memorizar es fundamental o ha sido fundamental en el desarrollo de los sistemas automáticos, especialmente en los sistemas programables basados en microprocesador. Claro, este tipo de sistemas que llevan un microprocesador lo que hacen es procesar datos. Esos datos que están procesando precisamente son los de las variables de entrada, ya que estas entradas están conectadas a sensores que están midiendo parámetros externos, por ejemplo, de presión, temperatura, humedad. Una vez que han sido tomados esos datos, se almacenan en el interior de los circuitos secuenciales y un microprocesador se ha encargado de procesarlo y hará evolucionar las salidas. Para entender estas características que hemos estado indicando de los circuitos secuenciales y sobre todo comparándolos con los combinacionales, podemos verlo en el siguiente circuito. Por ejemplo, aquí vemos un circuito combinacional que está compuesto únicamente por un inversor. Es decir, tiene una entrada, tiene una salida y siempre la salida estará invertida de la entrada. Por ejemplo, si la entrada es 0, su salida es 1. Cuando la entrada sea 1, evidentemente la salida es 0, puesto que eso es su condición de inversor. Pero lo que estamos viendo es que cada combinación de entrada tiene una única combinación de salida o un único estado de salida. Al 1 le corresponde al 0 y al 0 le corresponde al 1. En cambio, si vemos un circuito secuencial, vemos lo siguiente. Este circuito igualmente tiene una entrada y una salida. La entrada, para poder nosotros variarla, lo vamos a hacer mediante un pulsador, por ejemplo. Y veamos cómo funciona. Ahora mismo la salida es 0 y la entrada es 0. Si yo aplico y vuelvo a 0, veo que con la entrada 0 ahora hay un 1. Es decir, cuando la entrada introducimos un 0, se pueden producir dos estados de salida distintos, el correspondiente al estado 0 y al estado 1. Pero si observamos, al 1 le ocurre exactamente lo mismo. Si introducimos un 1, tenemos la salida 1. Pero si volvemos otra vez a introducir un 1, vemos que ahora tenemos la salida 0. Por tanto, la entrada 1 hace que la salida pueda evolucionar hacia 0 o hacia 1. Además, podemos ver otra cosa. Vemos que la entrada 0 va a ser la entrada que haga que la información de salida se almacene. Por ejemplo, si pasamos ahora a 1, la salida es 1. Sin embargo, cuando pasamos ahora a 0, se va a almacenar la salida 1. De alguna manera la va a memorizar internamente. Pasamos a 0 y sigue valiendo 1. Sin embargo, si ahora pasa la salida 0, cuando pasemos la entrada 0 también memoriza esta salida. Esta entrada 0 memoriza la salida 0. Por tanto, cuando aquí ponemos 0, está memorizando el estado que tenía la salida previamente.
Este circuito hace las funciones de lo que en electricidad se conoce como un telerruptor. Si la salida estuviera conectada a una lámpara, veríamos conforme pulsamos el pulsador que encendemos, apagamos, apagamos. Así pues, un telerruptor puede ser considerado como un circuito secuencial. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es un biestable. Al igual que las puertas, para los circuitos combinacionales el elemento básico, el biestable es el elemento básico para los circuitos secuenciales. Un biestable representa el elemento mínimo de memoria, el cual puede almacenar un bit, teniendo en cuenta que un bit puede ser un 1 o un 0. ¿Qué tipo de biestables tenemos? Tenemos biestables asíncronos y biestables síncronos. Dentro de los biestables asíncronos tenemos varios tipos, como son el biestable RS, el JK, el T y el tipo D. Y dentro de los biestables síncronos tenemos los activados por nivel y los activados por flanco. Los activados por nivel tenemos que pueden ser activados por nivel alto o por nivel bajo, e igualmente existen biestables RS, JK, T y D igual que antes. Y dentro de los activados por flanco tenemos los activados por flanco ascendente y por flanco descendente, e igualmente nos encontramos biestables tipo RS, JK, T y D. ¿Qué significa esto de biestable asíncrono y biestable síncrono? Bueno, pues si vemos un biestable asíncrono, tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Las salidas van a evolucionar en función de las entradas. Cada vez que cambien una entrada o cada vez que tengamos una combinación de entradas distintas, las salidas evolucionarán. Sin embargo, en el biestable síncrono, aparte de las entradas y de las salidas, tenemos una señal que se denomina señal de reloj. Esta señal de reloj es una onda cuadrada. Y en este caso, las salidas van a evolucionar en función de las entradas, pero cuando la señal de reloj lo permita. Por eso se denomina biestable síncrono. ¿Por qué hay biestables activados dentro de los síncronos? ¿Por qué hay biestables activados por nivel o por flanco? Pues aquí el fundamento o lo fundamental está en la señal de reloj. Que si vemos una señal de reloj, que es una onda cuadrada, la cual la conforman los siguientes elementos. Por una parte tenemos dos niveles, el nivel bajo y el nivel alto. El nivel bajo es mientras la señal de reloj vale 0. Y el nivel alto es mientras la señal de nivel vale 1. Mientras el nivel de la señal vale 1. Cuando tenemos un biestable síncrono activado por nivel alto-bajo, si fuera alto, significa que las salidas van a evolucionar en función de las entradas, pero cuando la señal de reloj valga 1. Mientras está valiendo 1, todas las combinaciones de entradas harán evolucionar la salida. Si fuera un biestable activado por nivel bajo, mientras la señal de reloj valga 0, todas las entradas serán aceptadas y harán evolucionar la salida. Y los flancos, vemos que hay flanco ascendente y descendente. Bueno, pues, ¿qué es un flanco ascendente? Pues es cuando la señal de reloj en el instante en el que cambia de 0 a 1. Este es el flanco ascendente. Y el flanco descendente es cuando pasa de 1 a 0. Flanco descendente. Bueno, pues si el biestable es activado por flanco ascendente, cuando nosotros introducimos una entrada, esa entrada será aceptada por el biestable cuando cambie la señal de 0 a 1. Y si fuera de flanco descendente, pues entonces sería cuando pase de 1 a 0. Entonces está la diferencia entre unos biestables y otros. Nos podemos encontrar, por ejemplo, un biestable activado por flanco ascendente, RS. O podemos encontrar un biestable síncrono activado por nivel alto, D. O nos podemos encontrar con un biestable asíncrono, JK. A continuación vamos a ver el funcionamiento de un biestable RS asíncrono y a la vez vamos a ver cómo está hecho. Vemos que, por ejemplo, este está hecho con dos puertas NOR, en el que tiene una entrada R, una entrada S, y luego las otras dos entradas o la entrada de cada una de las puertas es mediante una realimentación que sería llevar la salida de una de las puertas a la entrada de otra de las puertas. Habría un cruce. Ahora, la salida de una de las puertas NOR se lleva a la entrada de otra de las puertas. Por eso, estos biestables hemos dicho que dependían del estado de las entradas y también desde las salidas, porque las salidas son llevadas a las entradas. El funcionamiento, bueno, aquí simplemente vamos a ver ahora mismo, vamos a fijarnos solamente en lo que es la salida Q. La Q negada no la vamos a ver para que no nos despiste en principio. Entonces, si queremos hacer un set, lo que hacemos es poner a 1 la S. Entonces, en el momento que ponemos la 1S, estamos haciendo un set.
manteniendo la R a 0. Si pasamos a 0 se va a mantener en memoria, o sea, la combinación 0,0 lo va a mantener en memoria, es decir, se memoriza el último estado que hubiera, que era el de set. Si queremos hacer un reset, ponemos la R igual a 1, manteniendo la S a 0. Entonces en este caso hemos hecho un reset, pasando la Q a nivel bajo o 0. Entonces, aquí hacemos un set y aquí hacemos un reset. Bien, la combinación 1,1, vamos a ver que las pone, en el caso de puertas NOR, las pone las dos a 0. Bueno, pues aquí podemos ver, ahora que por ejemplo, si hacemos la combinación 1,1, la 1,1, lo que está haciendo es poner las dos a 0. Esta es la incongruencia que estamos diciendo, que no puede ocurrir que la Q y la Q negada sean las dos 0. Visto todo lo anterior, vamos a estudiar el funcionamiento de cada uno de los biestables analizando sus tablas de verdad. Vamos a ver primeramente los biestables asíncronos y después posteriormente los síncronos. Bien, el primer biestable que nos encontramos, que es el básico y a partir de ahí salen todos los demás, es el biestable RS. Este presenta dos patillas de entrada que se llama la patilla S y la patilla R, y tiene también dos salidas, la Q y la Q negada. Realmente una salida es invertida de la otra, por tanto el efecto simplemente es ese. Nosotros vamos a estar simplificando en la salida Q, ya sabemos que la otra es invertida de lo que aquí salga. La patilla S se denomina patilla de set. Esa es la que pone a 1 la salida Q. Y la entrada R es la entrada de reset. Esa es la que pone, hacer reset, poner un 0 en la salida, en la Q. Cuando queremos poner reset, lo que tenemos que hacer es poner la S a 1 y la reset a 0. O sea, si aquí ponemos la combinación 1, 0, hacemos un set. Y la reset es poner un 1 en la R y un 0 en la S. Luego entonces estamos haciendo un reset. Y ponemos la Q igual a 0. Lo podemos ver aquí, en la tabla de verdad de este biestable. Cuando queremos hacer un reset, que es poner la Q a 0, ponemos la R igual a 1 y la S igual a 0. O sea, esta combinación me daría un reset. Y hacer un set es poner la S a 1 y la R a 0. Cuando hacemos esta combinación de entrada, hacemos un 6, por tanto ponemos la Q a 1. La combinación de entrada 0,0 es la que hace que se almacene en memoria el estado que tuviera la salida anteriormente. Por tanto, si teníamos aquí un set y aquí ponemos 0,0, permanece el set. Si aquí tuviéramos un reset, o lo que es lo mismo, la Q igual a 0, el hecho de poner aquí 0,0 sigue permaneciendo el reset o sigue permaneciendo el 0 en la salida. Y la combinación 1,1 no se utiliza. ¿Por qué? Porque es una incongruencia. La combinación 1,1 en la entrada provocaría que, dependiendo de cómo esté configurado internamente o cómo esté hecho internamente este biestable, esto valiese 0,0 o valiese 1,1. Y eso es una incongruencia, porque la Q y la Q negada tienen que estar invertidas y no pueden ser las dos en estado 0 o las dos en estado 1. Así que en este biestable la combinación 1,1 no la vamos a utilizar nunca, no la vamos a poner nunca, puesto que crea una incongruencia. Para eliminar esta incongruencia aparece el biestable JK. El JK, igualmente, o como todos los biestables, estos suelen tener dos entradas y dos salidas. La J haría la función de set y la K hace la función de reset. El funcionamiento es igual. Si queremos hacer un set, o lo que es lo mismo, aquí poner un 1, lo que hacemos es poner la J1 y la K0. Y si lo queremos hacer un reset, ponemos la K1 y la J0. Lo vemos aquí, ¿vale? J0, K1, hacemos reset, porque la K es la R, y como la J es la S, J igual a 1 y K igual a 0, hacemos el set. El 0,0 sigue manteniendo memoria, es decir, si aquí hubiera un set con un 0,0 seguiría manteniéndose el set, y si aquí hubiera un 0,0 y aquí hubiera un reset, seguiría manteniéndose el reset. Pero la 1,1 lo que hace es que invierte la salida Q. Es decir, si aquí ponemos 1,1 y aquí hubiera un set, pasaría a reset. Si aquí hubiera un reset y aquí pusiéramos 1,1, pasaría entonces a set. ¿Vale? Entonces 1,1 invierte. Lo que pasa es que al ser un biestable asíncrono, que no está controlado, en el momento por ninguna señal de reloj, ni le da ningún sincronismo, no tenemos ningún sincronismo, el hecho de poner aquí 1,1, esto estaría variando constantemente de 0 a 1 y 1 a 0 sin parar, porque estaría aceptando todas las entradas 1,1 que lo hacen invertir. El siguiente biestable que vamos a ver es el biestable toggle o el biestable T. Este lo que hace simplemente es invertir. Cuando aquí ponemos un 1, lo que hace es invertir el estado de salida que hubiera. Es decir, si aquí hubiera un set y aquí ponemos un 1, pasa a reset. Si hubiera un reset y hacemos un 1, pasa a set. Y el estado de 0 lo que hace es mantener la última salida que hubiera. Es decir, si hubiera set y ponemos un 0, sigue manteniendo set, memoria. Si aquí hay un 1 y ponemos aquí un 0, sigue manteniéndose el 1, es decir, lo memoriza. Y el último
es el biestable D o el de datos. Este realmente lo que hace es, este precisamente que se utiliza para almacenar datos. Este lo que hace lo siguiente, es que la salida hace lo mismo que haga la entrada. Si la entrada vale 0, la salida pasa a 0. Si la entrada vale 1, la salida vale 1. Pues eso es lo que está haciendo el biestable tipo D. Y con esto hemos visto los 4 tipos de biestables asíncronos, que también nos van a servir, evidentemente, ahora para los biestables síncronos, solamente que vamos a ver que están activados por esos niveles que estamos diciendo que sincronizan el biestable o las entradas del biestable. Previamente al estudio de los biestables síncronos, vamos a parar un momento y vamos a estudiar su simbología. Particularmente, estos dos que tenemos aquí ahora mismo son dos biestables JK activados por nivel. El primero es activado por nivel alto y el segundo es activado por nivel bajo. Bueno, como son síncronos, tenemos que fijarnos que tiene la patilla de reloj o la patilla de clock, que es la que establece el sincronismo. Es esta que está aquí y esta que está aquí. Si observamos, esta tiene aquí un circulito, como que tiene un inversor de alguna forma para estas señales de reloj. Y este no lo tiene. Bueno, pues el que no lo tiene es el que es activado por nivel alto. Y el que tiene simbolito es activado por nivel bajo. Si vemos ahora los de flanco, aquí tenemos ahora el mismo biestable JK, pero en este caso activado por flanco de subida. Y este activado por flanco de bajada. La diferencia entre los de nivel y los de flanco, si observamos que en el símbolo, en los de flanco, ponemos aquí un triangulito. Este será flanco de subida. Y este que está aquí, que también tiene un triangulito, este será también de flanco, pero como tiene aquí el circulito del inversor, es flanco de bajada. Por tanto, de nivel bajo y flanco de bajada tienen el circulito del inversor, mientras que los de nivel alto y de flanco de subida no tienen ese circulito. Bueno, pues esto se le puede aplicar tanto al JK como al RS, como al tipo T, como al tipo D, en todas sus modalidades. Ya por último vamos a hacer un estudio de los biestables síncronos, particularmente vamos a ver el biestable síncrono JK. Al ser un biestable JK, su tabla de verdad es la que tenemos aquí. Es decir, es un biestable que en el estado 00 es memoria. Cuando las entradas son 0,1 hacemos un reset, puesto que la K era la R, la reset. La combinación 1,0, que es la J, que es la que hace de set a 1, por tanto es un set. Y la combinación 1,1 lo que hace es invertir. Vamos a ver la evolución de este biestable con lo que se denomina un cronograma. Un cronograma, en este caso, tiene 3 señales. Una señal es la señal de reloj, que es una señal con una determinada frecuencia, que esta está aquí, una señal cuadrada, y después vemos cómo van evolucionando, por una parte, la entrada J, donde van apareciendo ceros y unos, y la entrada K, que va evolucionando de la misma forma. Bueno, pues en el cronograma lo que vamos a indicar es cuál es la secuencia de salida en base a la entrada J y en la entrada K. Y por supuesto teniendo también en cuenta la señal de reloj. Hemos dicho que este biestable, que es el que vamos a hacer el cronograma, es un biestable activado por nivel de subida. Bueno, pues entonces en la señal de reloj lo que hacemos es ir marcando con una flechita cuál es el flanco de subida. Acordamos que el flanco de subida es el que pasaba de 0 a 1. Por tanto, este es el flanco en cada uno de los pulsos de la señal de reloj, que esta particularmente tiene 8 pulsos. Luego hay 8 flancos de subida. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar sobre las señales de entrada los flancos de subida. Entonces, una vez marcados, vamos observando si la salida en base a las entradas es set o reset. Por ejemplo, la secuencia de salida de este biestable en la serie sería la siguiente. Y si observamos es, si partimos que la salida Q es 0, vemos que en la primer flanco ascendente tenemos la J1 y la K0, por tanto tenemos un set. Así pues, la señal salida que empezó con un 0 pasa a 1. Vamos al siguiente flanco, que es el número 2, y vemos que hay un reset porque la K es 1 y la S y la J es 0, por tanto baja a 0. Otra vez K1, sube, set,
1, 1 invierte, como teníamos un set, pasa a reset, pasa a reset. Tenemos ahora aquí un reset, como estaba en reset, sigue. Posteriormente, en el flanco 6 tenemos un set, porque la J vale 1. En el flanco 7 tenemos la K1, por parto hacemos un reset. Y en el flanco 8 mantiene, puesto que tenemos la J a 0 y la K a 0, se mantiene. Por tanto, esta es la evolución de la señal de salida en función de cómo van las señales de entrada y las señales de reloj. Podemos también estudiar un biestable síncrono RS como este, activado por flanco de bajada. O sea que la diferencia ahora sigue siendo flanco porque tenemos el triangulito aquí puesto, pero es de bajada porque tenemos puesto aquí un inversor, este circulito. Por tanto, es eso. El biestable RS o SR es igual que el JK, salvo que la combinación 1-1 no se usaría. Lo que haríamos seríamos, en el cronograma, marcaríamos los flancos de bajada, la señal de reloj. Haríamos precisamente la toma esta de los puntitos, indicando cuáles son en cada flanco, cómo está la señal set y cómo está la señal reset. Veríamos que esta sería la solución o la secuencia de salida o la evolución de la señal de salida. Y vamos viendo efectivamente que aquí tenemos un set, luego pasa 1, aquí tenemos un reset, pasa 0, si observamos esto tenemos 0, 0, tenemos mantenimiento, 0, 0 sigue, aquí otro flanco de bajada, aquí es un set, pasa 1, aquí tenemos un reset, pasa 0, aquí tenemos la combinación para set, pasa 1, aquí tenemos en el flanco de bajada este un reset, pasa 0, aquí tenemos un set, pasa 1. Esto sería entonces el cronograma con la evolución de la señal de salida. También tendríamos biestables síncronos, por ejemplo el tipo T y el tipo D. Este es flanco de subida, su triangulito no tiene círculo, flanco de subida, y también este es flanco de subida, tanto uno como otro. El biestable tipo T, que está su tabla, este lo que hacía es cuando la T vale 0, se mantiene la salida, y cuando T es igual a 1, invierte. Si vemos la evolución de este cronograma, donde la señal T está aquí, marcaríamos los flancos de subida, marcaríamos los puntos de contacto con la entrada T y veríamos ya exactamente que la evolución es esta. Lo dejo para que vosotros veáis que eso es correcto. Y en el biestable tipo D, activado de flanco de subida, el tipo D datos, que lo que se hace es almacenar la variable de entrada, almacenarla internamente y que salga también por la salida. De tal manera que cuando D es igual a 0, Q es igual a 0. Y cuando D es igual a 1, D es igual a 1. Por tanto, es lo que está puesto aquí en la tabla de verdad. Aquí tenemos el cronograma, marcados los flancos de subida, marcamos los puntos para saber cómo va evolucionando la salida, y esta es la solución de la señal de salida. Y ustedes lo comprueban y ven que ese sería exactamente el cronograma correcto.